Bienvenido a un video que mostrará varios problemas de conteo. Los objetivos de este video son resolver problemas de conteo utilizando el principio de conteo, permutaciones y combinaciones. Echemos un vistazo a la primera pregunta. Un bloqueo de combinación consta de 3 números de 0 a 39. Si no hay restricciones en los números, ¿cuántas combinaciones posibles hay? Como la combinación consta de 3 números diferentes, podemos pensar en esto como 3 eventos independientes. Hay 40 números de 0 a 39. Así que hay 40 maneras de seleccionar el primer número, 40 maneras de seleccionar el segundo y 40 maneras de seleccionar el tercer. Este producto igual 64.000. Así que hay 64.000 combinaciones posibles para este bloqueo. Ahora una cosa que quiero analizar aquí es, normalmente cuando pensamos en una combinación, pensamos en que el pedido no importa, pero de hecho realizamos que cuando tenemos un bloqueo de combinación, el pedido obviamente es importante, por lo tanto, debe ser llamado bloqueo de permutación en lugar de un bloqueo de combinación. Ahora queremos saber cuántas maneras se pueden colocar 7 libros en un estante. Así que podemos pensar en el estante que tiene 7 ranuras, y tenemos que llenar cada uno de ellos. Así que hay 7 opciones para la primera posición. Una vez que hay un libro en esta posición, hay solo 6 opciones para el segundo, 5 para el tercero y tanto, todo el camino hasta una elección. Así que esto igual 7 factorial, y 7 factorial igual 5040. Ahora, también podemos pensar en esto como una permutación. Tenemos la permutación de 7 artículos tomados 7 a la vez. Recuerda que sería n factorial dividido por n, r factorial, que sería 7, 7 factorial, que sería 7 factorial 0 factorial. Recuerda 0 factorial igual 1, tenemos 7 factoriales como tenemos arriba. Aquí quieres pedir una pizza. Si tiene una elección de 5 diferentes recubrimientos, ¿cuántas pizzas diferentes pueden pedirse? Ahora, estos problemas pueden ser trucos. Todos estos problemas pueden ser trucos por la palabra. Tenemos una elección de 5 recubrimientos, pero no dice que tenemos que poner 5 recubrimientos en cada pizza. Así que podemos seleccionar 0 recubrimientos para una pizza de queso, 1 recubrimiento, 2 recubrimientos, 3 recubrimientos y así más, todo el camino hasta 5 recubrimientos diferentes. Y, por supuesto, la orden en la que seleccionamos los ingredientes no va a afectar el tipo de pizza, por lo que estas serán combinaciones. Así que el número de maneras que podemos ordenar una pizza sería la combinación de 5 artículos elegidos 0 a la vez. Eso sería la pizza de queso, más combinación de 5 artículos elegidos 1 a la vez más la combinación de 5 artículos elegidos 2 a la vez. 5 artículos elegidos 3 a la vez, 5 artículos elegidos 4 a la vez, y luego, tenemos la combinación de 5 artículos elegidos 5 a la vez. Así que la suma de estas combinaciones sería el número total de maneras en que podemos pedir una pizza con una elección de hasta 5 diferentes recubrimientos. Así que tenemos 5 elige 0 más 5 elige 1 más 5 elige 2 más 5 elige 3 más 5 elige 4 más 5 elige 5. Y vemos que la suma sería 32 posibles maneras para pedir una pizza cuando tenemos hasta 5 opciones de recubrimientos. Ok, en este problema, queremos saber cuántas maneras podemos dibujar 4 tarjetas de una cubierta de 52 tarjetas. Bueno, el pedido no importa cuando sacamos tarjetas de una plataforma. Todavía va a producir la misma mano. Así que esto sería una combinación, teníamos 52 elegir 4. Y solo para revisar, esto sería 52 factorial dividido por n, r factorial. 52, 4 igual 48 factorial, y luego r factorial que sería 4 factorial. Así que avancemos y hagamos esto a mano. Tenemos 52 por 51 por 50. Ahora, voy a parar aquí y escribiré 48 factorial, porque tengo en cuenta que va a simplificar con 48 factorial en el denominador pero escribiré 4 factorial. Aquí tenemos 48 fábrica. Simplifique eso, que sería 1. Podrías simplificar un poco más aquí si quieres, pero va a ir adelante y solo ir a la calculadora. Aquí está nuestro numerador. Ahora, su denominador sería 4 factorial que sería 24. Así tenemos 270.725 maneras de dibujar 4 tarjetas de un cubierta de 52 tarjetas.
Ahora, la próxima pareja de preguntas no será totalmente directa. Aquí queremos saber cuántas maneras 5 personas pueden sentarse alrededor de una mesa, y esto es diferente que si se sientan en una línea, porque en una línea, hay un frente y un respaldo. Pero si tiene un arreglo circular, no habrá frente y atrás de una línea. Así que avancemos y modelemos esto al representar a las personas como A, B, C, D, E, y dibujemos 5 posiciones en la tabla, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, un posible arreglo sería si A se sentó aquí, B, C, D y E. Por lo tanto, lo que es diferente aquí es si todos movían una posición en esta dirección. No produciría otra permutación o arreglo de asientos. Así que lo que podemos hacer para resultar esto es elegir una persona, y hacer que se queden en una posición fija. Y si esta persona se queda en la posición fija, podríamos permitir a los otros 4 individuos y crearía una disposición de asientos diferentes. Así que podemos determinar una permutación circular. Se toma el valor de n, en este caso 5, sustrato 1 y luego toma el factorial de eso. El número de maneras de permitir a 5 personas alrededor de una mesa circular sería 4 factorial. Del curso 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1 es igual a 24. En general, el número de maneras y objetos que pueden permitirse en un círculo es n, un factorial. Otra vez, porque si fija a la una persona en el círculo, convierte esto de manera en un modo lineal. Es solo que tenemos una persona menor para considerar, porque se utilizan como punto de referencia. Vamos adelante y mire un más. ¿Cuántas maneras se pueden arreglar 5 niñas y 2 chicos en una fila, sin restricción? Bueno, eso es un total de 7 personas. De nuevo, hay una pareja de maneras de pensarlo. Si tenemos 7 posiciones en una fila, 7 opciones para la primera, 6 para el segundo, 5 para el tercero, todo el camino hasta un para la última posición, eso es 7 factorial, o podemos pensar en esto como solo 7 permuto 7. El resultado sería el mismo. En realidad, encontramos 7 fábricas anteriores en un problema anterior, y fue de 5.040. Y esta última pregunta es un poco más interesante. Queremos arreglar a los chicos y las chicas en una fila, pero los 2 chicos deben sentarse juntos. Entonces, si íbamos a escanear 7 posiciones, para ilustrar, vamos a seguir adelante y decir que los chicos iban a sentarse aquí. Bueno, hay 2 chicos, así que el número de formas en que podríamos permitirlos en estos 2 asientos sería, de modo que sería 2 de fábrica. Los 5 asientos restantes serían tomados por las chicas, así que sería 5 factorial. Ahora, este es un número de maneras en las que podríamos permitir a estos niños y niñas si los niños se sientan juntos y estuvieron en estos 2 asientos, pero no tienen que estar en estos 2 asientos. Entonces, ¿cuántos otros asientos pueden sentarse? Bien, podrían sentarse en estos 2 asientos que serían una manera, o estos 2 asientos que es 2, o estos 2 que serían 3, o estos 2 que serían 4, o estos 2 que serían 5, y por último podrían sentarse en estos 2 que serían 6. Así que tenemos que tomar todo esto y multiplicarlo por 6 para considerar los diferentes pares de asientos en los que los 2 niños podrían sentarse. Así que esto sería 6 por 2 por 5 factorial. 1440 maneras para que estos 2 niños y 5 niñas se arreglen en una fila dado que los 2 niños deben sentarse juntos. Bueno, espero que encontraste este video útil. Gracias por ver.